Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en 13 Noticias. Hoy en Análisis 13, nuestro invitado David Hernández del Partido de los Trabajadores. Pero antes de saludar a don David, vamos a ir a una pequeña biografía de este candidato por el Partido de los Trabajadores. David Hernández Brenes es el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores. Esta organización fue fundada en el 2012. Hernández tiene 38 años y es licenciado en Enseñanza de los Estudios Sociales y Cívica en la Universidad Estatal a Distancia. Actualmente es profesor del programa Cindea del Ministerio de Educación Pública. Su experiencia profesional está enfocada en la enseñanza de secundaria en centros educativos públicos y privados. Desde el 2006 y hasta el 2011 ha sido integrante de representaciones estudiantiles de la Universidad de Costa Rica. Hernández es reconocido por sus acciones como sindicalista y es defensor de la necesidad de un gobierno obrero y de repartir la riqueza que produce la clase trabajadora. Bueno, veíamos parte de la biografía de don David Hernández del Partido de la Clase Trabajadora. Buenas tardes, don David. Gracias por acompañarnos en Análisis 3 Electoral. Muchas gracias por traerme, doña Helen. Don David, en esta primera parte de la entrevista tratamos de ver un poco lo polémico, si se le puede llamar así, en lo que ha sido inmerso el candidato. El Partido de la Clase Trabajadora. ¿Qué lo hace ser realmente el Partido de la Clase Trabajadora? ¿Qué le ofrece dentro de sus propuestas a los trabajadores que ellos digan, ese es mi partido, ese me representa? Claro. Doña Helen, yo creo que una de las cosas que uno tiene que entender con política es que al final la política y la economía están juntas, ¿verdad? En el mundo vivimos básicamente en un sistema donde hay unas cuantas personas que son dueñas de lo que se necesita para producir la maquinaria, las herramientas, la materia prima, y otro montón de personas que todos los días tenemos que madrugar, levantarnos temprano, ir todos los días y pues dedicarle la gran mayoría del día al trabajo. Eso es lo que nosotros le llamamos la clase trabajadora. Nosotros creemos y nosotras creemos que somos el único partido que de verdad le plantea un programa a las personas trabajadoras de cuáles son las problemáticas que están viviendo ahora. Hoy en día es muy normal ver a los partidos políticos hablando de situaciones que no sentimos en el día a día los trabajadores y las trabajadoras. Son pocos y pocas las que están hablando de qué se hace con los salarios, de qué se hace con la salud ocupacional. Y la realidad de la clase trabajadora es que es muy, muy dura, que es muy duro llegar a fin de mes y nosotros somos y nosotras la única opción que está intentando en estas elecciones que no solo se hable del Tribunal Supremo de Elecciones, que no solo se hable de si el tipo de cambio es de 510 o 515 colones y que más bien se hable de qué es lo que vive la gente el día a día. Don David, el Partido de los Trabajadores fue un partido muy cercano al Frente Amplio. ¿Qué tan cercano es ahora? Bueno, cercano, no sé. Vamos a ver, nosotros y nosotras con Frente Amplio siempre hemos tenido una relación amistosa en el sentido de hacer unidad, sobre todo en luchas, ¿verdad? Frente Amplio lo conocimos, bueno, yo por lo menos que soy miembro del partido hace 19 años, al calor de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Que todos y todas éramos parte pues, de ese movimiento social que por poquito, ¿verdad? Gana ese referéndum. Ahí conocimos a Frente Amplio, pero siempre en organizaciones separadas y creo que nos separan muchísimas cosas. Nosotros y nosotras creemos que Frente Amplio tiene una estrategia centrada en tener votos, tener diputados y diputadas e intentar hacer pequeñitos cambios a un sistema que, ahí está la diferencia, para nosotros y nosotras se nutre de la explotación y al final el sistema tiene que ser cambiado radicalmente. Creo que Frente Amplio tiene una política en que cada una de las elecciones, ¿verdad?, han tomado la decisión de ir moderando su discurso, ir moderando lo que apoyan y nos parece que, bueno, es una decisión que toma cada agrupación política, pero que nos parece un error en el sentido de que no se está hablando verdaderamente de las necesidades que tiene la clase trabajadora costarricense. Sin embargo, usted le apuesta a la doble postulación. ¿Cree que la doble postulación no sería un premio de consolación? Sí, yo creo que un poco el sistema costarricense ahora tiene esta particularidad de la doble postulación y nosotros y nosotras somos realistas en que nuestro debate no necesariamente es solo para ganar votos, doña Helen, sino que tiene muchísimo que ver con que en las elecciones, que es el único momento realmente cuando las personas nos cuestionamos quién dirige el país, por qué dirige el país, cómo lo dirige,
no hay otros momentos así. Y por eso nosotros y nosotras tenemos pues una candidatura también en la Diputación, en el sentido de que sabemos un poco cómo se ha movido la política costarricense y sabemos lo difícil que lo tenemos partidos alternativos, que pues que no tenemos acceso a la deuda política, que tenemos que pues andar con las uñas por todo lado, y por eso un poco la doble nominación, ¿verdad? ¿Es posible, sí o no, don David, distribuir la riqueza de la clase trabajadora? ¿Cómo lo haría? Yo creo, doña Helen, que no solo es posible, sino que es necesario. A veces tendemos a pensar, ¿verdad?, que lo que vivimos hoy en día es lo único que ha pasado, ¿verdad? Y lo que vivimos hoy en día es verdaderamente terrible y es un proceso de cada vez acumulación de riqueza de unos grupos pequeños, ¿verdad? El 1% del mundo tiene el 60% de la riqueza. Es necesario siempre que las personas trabajadoras puedan tener una oportunidad de que esa riqueza pueda llegarles. ¿Cuáles han sido ejemplos históricos que hemos tenido de eso? Porque nosotros hablamos de dos mecanismos centrales. El primero tiene que ver con impuestos progresivos. Muchas veces cuando la gente escucha impuesto piensa inmediatamente en el IVA. Y eso, yo les digo, ¿verdad? Siempre, eso es un impuesto regresivo. Castiga más a las personas que menos tienen. Y es un impuesto además, no voy a decir estúpido porque no es respetuoso, es un impuesto insuficiente para lo que necesita el país porque lo terminamos pagando las personas que menos tenemos. ¿Qué creemos que tiene que haber? Una reforma tributaria donde paguen las personas que son las que más tienen en este país, que son el tipo de impuestos directos, ¿verdad?, progresivos, que tienen que ver con centralmente ¿dónde están las ganancias? En este país es muy fácil que las empresas, gracias al secreto bancario, sobre todo las grandes empresas, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de las pequeñas empresas, ¿verdad? No son estas 400,000, estamos hablando de esas 2,000 pequeñitas que son de más de 250 empleados que generan toda la riqueza y que muchas veces ni sabemos cuánta riqueza están generando. Creemos que se tienen que grabar las zonas francas, se tienen que grabar la utilidad y que verdaderamente salga de ahí la plata. Y si el dinero de ahí pues no es suficiente, nosotros creemos y nosotras creemos también que las nacionalizaciones de la producción son necesarias, pero no nacionalizaciones de unos cuantos como han pasado en Venezuela o como ha pasado en Cuba o como ha pasado en otros lugares donde terminan convirtiéndose en focos de corrupción, como pasó un poco con las nacionalizaciones de Costa Rica. Lo que creemos es en una nacionalización siempre a la par del control obrero. ¿Y eso a qué nos referimos? Consejos de trabajadores y trabajadoras que estén siempre tomando decisión. Porque el gran problema con la política, doña Helen, yo creo que por eso más del 60% de la gente encuestada en la encuesta del CIEP no sabe por quién votar, es porque la gente no se siente representada. La gente sabe que no tiene poder. La gente sabe que todos los días se tiene que levantar y le dicen que vive en una democracia y llega a un lugar donde le dicen cómo vestirse, a qué hora tiene que comer, qué tiene que hacer, y entonces nosotros y nosotras decimos la producción y las tomas de decisiones tienen que estar en manos de las personas que estamos creando esa riqueza. Don David, al escucharlo hablar, usted habla, con todo respeto, claro, las y los, ¿qué tan inclusivo es el Partido de los Trabajadores? Vea que de hecho yo le iba a hacer ahí el comentario, nosotros y nosotras dejamos de llamarnos el Partido de los Trabajadores precisamente porque a lo interno de la organización las compañeras hicieron la crítica, ¿verdad? Yo soy hombre, ¿verdad? Y creo que es difícil a veces opinar de la realidad de otras personas. Muchas de nuestras compañeras lo que decían era, nosotras no nos sentimos representadas con ese nombre. Por eso ahora nos llamamos Partido de la Clase Trabajadora. Para nosotros y nosotras los derechos de las mujeres y la inclusión de todos los grupos oprimidos es central. Por ejemplo, para las mujeres planteamos que el Estado tiene que tener una política inmediata de empleo para las mujeres, que son el grupo que más empleo y más sale de la fuerza laboral. Además tiene que haber guarderías públicas, tiene que haber además comedores públicos, tiene que haber además lavanderías públicas, porque las mujeres, doña Helen, usted sabe, yo no tengo que contárselo a ninguna mujer, tienen que enfrentar la gran mayoría una doble jornada que no se les paga, que les evita muchísimas veces su desarrollo profesional y un montón de cosas, y que tiene que ver con un tema de género, que muchísimas, incluyendo mi familia, ¿verdad? Quien nos saca adelante es mi mamá, ¿verdad? Y así es la vida de las trabajadoras, y por eso creemos que tenemos que hablar de todos los y las trabajadoras. Don David, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Eric Jarquín, quien se encuentra en San José, precisamente haciendo partícipes a los costarricenses sobre este análisis 13 electoral para que le puedan consultar a usted también. Vamos a hacer contacto con Eric Jarquín. Adelante, Eric. Buenas tardes. Muy buenas noches, don David. Nos encontramos a un costado de nuestro parque central. Está lloviendo bastante, pero tuvimos la suerte de que doña Guadalupe de Curridabat
se detuvo para hacerle una consultita. Doña Guadalupe, ¿cuál sería la pregunta para don David? La pregunta sería, señor, que cómo nos mejoraría el salario a la gente que ganamos el salario mínimo, que realmente eso no nos alcanza para muchas cosas. Eso es la pregunta, ¿en qué nos mejoraría el salario? Muchísimas gracias, doña Guadalupe. No sé si me escucha. Vea, doña Guadalupe, nosotros somos y nosotras el único partido que está planteando que inmediatamente el salario mínimo tiene que subir a 510,000 colones. Y esta cifra, y es un poco por lo que usted nos decía, tiene que ver centralmente con que las personas trabajadoras hoy en día tienen que enfrentar alquileres altísimos, tienen que enfrentar no poder llegar a fin de mes y igual que usted, doña Guadalupe, más de la mitad de los costarricenses y las costarricenses ganan inclusive menos del salario mínimo. El salario mínimo en Costa Rica es totalmente insuficiente. Un país tan caro, nosotros y nosotras somos el único partido que le está diciendo a la clase trabajadora costarricense se tiene que subir el salario inmediatamente a los 510,000 colones y a las personas que están bajo línea de pobreza y que necesitan ayuda se tiene que dar una renta básica precisamente para poder suplir sus necesidades básicas. Don David, ustedes hablan de que el partido es internacionalista. ¿A qué se refiere con esto? Vea, doña Helen, muchísimas gracias por esa pregunta. Una de las cosas que nosotros y nosotras decimos siempre es la clase trabajadora no tiene nacionalidad. Yo el primer trabajo que tuve, mis compañeras eran nicaragüenses. Es la gente que me enseñó a mí a picar repollo, la gente que me enseñó a sacar rápido de cuentas, a trabajar verdaderamente. Y eran compañeras nicaragüenses que solo por ser nicaragüenses en este país, el patrón les pagaba la mitad de lo que me pagaba a mí, siendo mucho menos experimentado y en cualquier momento tenían problemas con que se les asegurara y se les respetaran sus derechos laborales. La clase trabajadora, doña Helen, no tiene una nacionalidad. Para nosotros y nosotras, cualquier trabajador de cualquier nacionalidad es nuestro hermano y nuestra hermana de clase. Yo tenía mucho más en común con ellas de la que tenía con el empresario en ese momento costarricense que muchas veces no pagaba, ¿verdad? Y que teníamos que andarlo persiguiendo para que nos depositara lo que debía hacerlo. Por eso nosotros y nosotras decimos que somos internacionalistas, porque creemos que somos parte de una clase social que es explotada no solo aquí, sino en todo el mundo. Otra de las cosas que ustedes mencionan, don David, en su partido es que tienen una ideología trotskista. ¿A qué se refiere con eso? Es una excelente pregunta. Bueno, para quien no lo sepa, yo es que no quiero ponerme la camiseta de profesor ahorita, ¿verdad? Pero Trotsky fue uno de los dirigentes que durante la Revolución Rusa fue perseguida precisamente por quienes decían ser comunistas porque defendía que la Unión Soviética tenía que ser verdaderamente democrática. Y desde 1923 Trotsky siempre dijo la Unión Soviética se está convirtiendo cada vez en un lugar más autoritario y va a degenerar eventualmente en que vuelva el capitalismo. Y fue lo que sucedió. El trotskismo somos un movimiento que intenta rescatar el análisis de clase social, el análisis marxista tradicional, y en ese sentido lo que queremos es decirle a la gente que pasa mucho como con amor o libertad, ¿verdad? Pues estas palabras tan bonitas que mucha gente dice, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted ve que en Cuba o en Venezuela dicen que son comunistas y yo veo que ahí no hay democracia, veo que los trabajadores y las trabajadoras no tienen toma de decisión, que la economía está privatizada en porcentajes inclusive mayores de la mitad. Entonces, para nosotros, los trotskistas y las trotskistas, el análisis central tiene que ser realmente que la clase trabajadora gobierne, pero gobierne en democracia. Y eso no ha existido. Y por eso decimos un poco que somos trotskistas. ¿Cómo se definiría, don David, el partido de la clase trabajadora, de izquierda o derecha? Yo creo que esta definición, ¿verdad?, que viene desde la Revolución Francesa, ahora que tiene que ver con cómo se sentaban los partidos políticos, los grupos ahí, los estamentos en esa época, yo creo que en la mente de la gente a veces, ¿verdad?, la izquierda y la derecha tienen un montón de connotaciones negativas. Yo creo que si tuviéramos que resumirlo, nosotros y nosotras creemos que tenemos que movernos más hacia una economía mucho más planificada, que suele ser lo que defiende la izquierda, y no una economía de mercado anárquica, ¿verdad?, que produce y que explota sin que se suplan las necesidades. ¿Por qué podríamos decir nosotros que somos de izquierda? Porque, doña Helen, vea, el sistema económico que tenemos es un sistema muy interesante porque no se nutre de suplirnos las necesidades, se nutre de crearnos las necesidades. Y eso es muy jodido porque entonces cada vez nuestro sistema económico lo que busca es que estemos infelices con lo que tenemos, ¿verdad? Y por eso existe la publicidad y un montón de formas en las que usted diga tengo que consumir para ser feliz. Suele ser lo que defiende la derecha. Lo cierto del caso es que un montón de gente no tiene esa capacidad de consumo y que además un montón de gente, inclusive con esa capacidad de consumo, vive infeliz en una vida donde muchas veces no le encuentra el sentido. Por eso nos situamos más
más hacia una economía planificada, donde no se esté pensando en cuánta ganancia va a generarme, sino en cómo voy a suplir las necesidades básicas de todas las personas. Por eso yo creo que, digamos, como las personas, digamos, seríamos más hacia la izquierda. Lo que pasa es que yo creo que nosotros, me parece que el análisis más interesante es de clase social. Yo siempre lo digo, si usted quiere saber qué va a defender un partido político, vea quién lo está financiando. Porque los partidos políticos funcionan muchísimo como la muestra, la cara de quien está poniendo la plata. Y nosotros y nosotras, pues somos un partido político autofinanciado con un montón de gente trabajadora que no tenemos acceso a la deuda política y que estamos pues intentando decir a la clase trabajadora, somos como ustedes, ¿verdad? ¿Y cómo piensa abordar, a pesar de que ya me contestó alguna consulta sobre eso, pero cómo piensa abordar la desigualdad económica y la explotación laboral en Costa Rica en el tema de los extranjeros, que usted mismo mencionaba en su inicio, etapa laboral con los nicaragüenses? Vean, las personas extranjeras en este país son personas, y suena terrible tener que decir esto, pero yo he visto candidatas presidenciales, ¿verdad?, diciendo que, por ejemplo, los atienden gratis en la caja, que es una total mentira, ¿verdad? Las personas extranjeras en la caja, si no están aseguradas, sencillamente no se les va a atender o se les va a dar una factura igual que eso. ¿Qué es lo que nosotros y nosotras proponemos? Nosotros creemos que las personas de donde sean tienen que tener exactamente los mismos derechos, y esos derechos tienen que ver con que en el centro de trabajo se les respete eso. Durante la pandemia tuvimos esta terrible noticia, no sé si se acuerda, cuando había en las plantaciones que había un montón de personas trabajando casi en régimen de esclavitud, la gran mayoría además migrantes, y esa es la realidad de un montón de personas que vienen a este país. La gente piensa que los migrantes y las migrantes andan porque les da la gana y porque es muy bonito irse, dejar toda su casa y todo lo que usted necesita. En realidad, gente que está, en el caso además de la migración en Costa Rica, muchísimas de las personas que vinieron en la última ola de migración venían huyendo de un régimen dictatorial que, como era el de Ortega, que quería básicamente asesinar a un montón de luchadores y luchadoras por más justicia social en Nicaragua. Nosotros proponemos que Costa Rica tiene que respetarse a igual trabajo exactamente las mismas condiciones laborales, que tiene que castigarse en las empresas verdaderamente cuando una empresa incumple el código de trabajo o incumple cualquiera de las garantías laborales, y eso va desde accidentes hasta derecho a sindicalización y otro montón de cosas. Don David, me indican que tienen otra consulta de los costarricenses, así es que nuevamente hago contacto con mi compañero Eric Jarquín. Adelante, Eric. Don David, nosotros continuamos aquí en la avenida Segunda y me encontré con don Gary Perry, que también tiene una consulta para usted. ¿Qué tal? Buenas noches, gente de Canal 13, a usted, don David. La pregunta es la siguiente: en estos momentos el sector de los adultos mayores está atravesando por serias situaciones en función de su calidad de vida. ¿Qué haría usted? ¿Cuál es su pensamiento con respecto a la devolución del ROP? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El ROP y todas las pensiones ahorita son completamente insuficientes. El presupuesto que se le da a pensiones y la cantidad de porcentaje que tienen las personas adultos mayores, sencillamente no va para sobrevivir. Nosotros y nosotras creemos que todo el sistema de pensiones tiene que ser reformado, pero hacia una pensión que sea verdaderamente digna, donde las personas tengan no el 65% de su salario, sino que ese porcentaje sea aumentado a llegar casi al 100%. ¿Por qué? Porque no que yo sea mayor y ya no pueda trabajar quiere decir que ya no necesito comer o no necesito pagar alquiler. Y ese es el gran problema que nos han metido, que tenemos que estar casi que mendigando absolutamente todo. Y esa es la situación de las personas adultas mayores. Además, proponemos que tiene que haber una verdadera red nacional de cuidado, no una red limitada, sino que esa red nacional de cuidado no solo ayude a las personas menores de edad, sino también a las personas adultas mayores, porque las mujeres, como decíamos ahora, no solo cuidan a niños y niñas, también suelen ser las que terminan cuidando a las personas pues adultas mayores. Y nosotros y nosotras creemos que el Estado tiene que asumir eso desde la dirección de los trabajadores y las trabajadoras, una verdadera red de cuidado donde se aseguren servicios de alimentación, servicios de cuidado, servicios de lavandería, y que las personas adultas mayores que le han dado su vida, su trabajo, su sudor, su sangre a la producción, que les sea recompensado, ¿verdad? Muchas gracias, don David. Hacemos una pausa comercial, pero no se vayan, venimos con más de las propuestas del candidato del Partido de la Clase Trabajadora. Gracias por acompañarnos en Análisis 13 Electoral. Hoy nos acompaña don David Hernández del Partido de la Clase Trabajadora. Don David,
¿qué medidas concretas tomaría para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores? Yo creo que inmediatamente, doña Helen, las personas trabajadoras están sufriendo un salario que no alcanza, ¿verdad? Ya hay muchos estudios que no lo digo yo, ¿verdad? Lo dicen personas especializadas. Sencillamente más de la mitad de las personas ni siquiera ganan el salario mínimo. Y ese salario mínimo, además, según distintos estudios, si yo agarro y saco costos de alquiler, costos de comida, costos de servicios, sencillamente tiene un faltante de casi 200.000 colones. Por eso creemos que tiene que haber inmediatamente un aumento salarial de emergencia para todas las personas a mismo trabajo de 510.000 colones, inmediatamente. Pero además, doña Helen, una de las cosas que nosotros y nosotras nos preocupa mucho es que las personas trabajadoras ni siquiera tienen tiempo para ver a sus familias. Y eso tiene que ver con jornadas laborales extenuantes, porque a usted no le alcanza con su jornada tradicional, ¿verdad? Tiene que buscar extras para ajustar un poquito y poder salir adelante, y por eso creemos que la jornada laboral tiene que bajarse a las 40 horas a mismo salario. ¿Cómo se puede solucionar eso? Bueno, pues que se contrate a más personas para de paso atacar el desempleo, y que así las personas trabajadoras puedan verdaderamente ver a sus hijos y a sus hijas. Don David, en 13 Noticias, análisis 13 electoral, hacemos un sondeo, si se puede decir así, o incluimos a los costarricenses para que dejen sus mensajes a través de las redes sociales de 13 Noticias, principalmente en la página de Facebook. Y ya está con nosotros nuestra compañera Ana Lucía Zamora, quien nos cuenta cómo se han movido las redes sociales cuando se anunció su participación. Adelante, Ana Lucía. Buenas tardes. Buenas tardes, Helen. Saludos también a don David. Bienvenido a este espacio que, como dice Helen, es dedicado a los usuarios, principalmente de la red social de Facebook de 13 Noticias. Preste mucha atención, le traigo 3 comentarios para que usted pueda responder a los participantes de esta publicación. Vamos a verlo en pantalla. Vamos a iniciar con el comentario de Carla Alemán Mora, que nos dice: Costa Rica enfrenta una creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política. ¿Qué compromisos personales asumiría usted para demostrar que su gobierno no repetirá los mismos vicios de amiguismo, contrataciones dirigidas y beneficios partidarios que han desgastado la credibilidad del sistema? Muchas gracias a Carla por su comentario. Continuamos con Jessica Chacón González. ¿Cómo resolvería el problema de inseguridad en el país y cómo ayudaría a los emprendedores? Una pregunta que varios usuarios ya brindado dentro de esta participación a distintos candidatos. Y finalizamos con Katia, que nos dice: buenas, soy Katia, su partido dice que hay que repartir la riqueza del país. ¿Eso significa que van a quitarle dinero a unos para dárselo a otros? Muchas gracias a Katia también, y gracias a cada una de las personas que participan día con día, de lunes a viernes, en esta publicación de Facebook de 13 Noticias. Y recuerde que puede dejar todos sus comentarios tanto en esta transmisión como cada post de lunes a viernes. Helen. Gracias, Ana Lucía, porque hacer partícipe a la población costarricense es muy importante, y nos debemos a ellos acá en 13 Noticias. Adelante. Tal vez la primera tiene que ver centralmente con los beneficios que tiene ser servidor público. Nosotras y nosotros defendemos que todos los trabajadores del gobierno, incluyendo a presidencia, tienen que recibir un salario igual que el de un obrero calificado. No puede ser posible que la gente busque los puestos públicos para proteger los intereses de sus amigos, sus familias, y al final ver cómo mejorar la vida. Y usted tiene que hay gente que es ministra, viceministra, diputada y quiere luego ser candidata, y se pasa en este jueguito donde se hace un negocio ser político. Para nosotros y nosotras, la verdadera democracia tiene que ver con que usted no quiere estar aquí por tener beneficios materiales. Ya nosotros y nosotras a nuestra escala lo hemos vivido, ¿verdad? Yo fui representante estudiantil en nuestro momento, y lo que hacíamos centralmente era donar cualquier dinero que entrara, porque no podía haber privilegios para una persona que era representante, porque si no, usted deja de ser para el resto de la gente, sino más bien para servirse a usted mismo. Si no me equivoco, el segundo era de la seguridad.
nosotros y nosotras creemos que a la inseguridad hay que enfrentarla de una vez. Y eso tiene que pasar primero por una política en la que se levante el secreto bancario ante cualquier sospecha de narcotráfico y se ataque totalmente todo lo que tiene que ver con redes de sicariato, de narcotráfico inmediatamente. Además de eso, igual que con todos los problemas, creemos que siempre hay un tema de qué tanto poder de decisión tiene la gente. A mí me sorprende, doña Helen, cuando yo, digamos, en las visitas que hemos hecho y hablando con trabajadores y trabajadoras, cómo las personas se sienten completamente desamparadas por nuestro sistema judicial. Y creemos que las personas tienen que tener espacios donde puedan defenderse, donde puedan decir sus preocupaciones y donde siempre vamos a estar a favor de la organización comunitaria y todo lo que tenga que ver con la organización de las personas para poder defenderse. Por último, decían de repartir la riqueza, y esto yo creo que es central. Y los emprendedores y las emprendedoras, que está muy similar. Nosotros no queremos quitarle la casa a nadie, el carro a nadie, cerrar ninguna pequeña, mediana ni microempresa. Lo triste del caso, doña Helen, es que las pequeñas y medianas empresas las cierra el mismo sistema. En este país, más del 80% de las pymes antes de los 5 años cerró. Y no es por falta de acceso a crédito, no es porque hay mucha burocracia. Es centralmente porque usted empieza una empresa y tiene que pelear contra grandísimos empresarios que tienen copado el mercado, que pueden bajar sus costos y que básicamente van a destruir su pequeña y mediana empresa. Nosotros creemos que somos el partido verdaderamente aliado de los emprendedores y las emprendedoras, porque les decimos, nosotros nos vamos a poner de su lado, atacando realmente la razón por la que hay desigualdad, y es porque la riqueza se concentra. Cuando agarraba y la señora preguntaba con toda la razón del mundo a quién le van a quitar la riqueza y para qué, yo le voy a dar un ejemplo muy concreto. En este país hay solo 2.000 empresas que generan casi el 65% de la producción y tienen más del 60% de los empleados. Estamos hablando menos del 0,2% de las empresas en este país. ¿Cuánta plata hacen en ganancia, doña Helen? No podemos saberlo, porque existe el secreto bancario y es muy difícil de calcularlo. Tenemos una idea por estudios en otros países y por una información que logramos tener de la cooperativa Dos Pinos, que más o menos las ganancias que tienen los dueños de las empresas, gente que no trabaja, aquí que se entienda, ¿verdad? No es un emprendedor que tiene que ir a abrir todos los días su empresita. No, estamos hablando de gente que ni siquiera sabe lo que hace su empresa. Esa gente gana más o menos el 30% de la riqueza que se genera en este país. Estamos hablando que en el año 2003 fueron 15 billones de colones, millones de millones. Es una cantidad absurda de dinero. Se podría duplicar el presupuesto de educación, se podría acabar con todos los problemas que hay de vivienda. Esa es la plata que queremos distribuir. Le voy a dar solo un ejemplo de una investigación que se hizo en el 2003, es un poquito vieja, pero que habla de las famosas élites en Costa Rica, que son grupos empresariales ligados a grupos políticos, ¿verdad? Y hay varios de los que desgraciadamente nos han gobernado. 16 familias en esa investigación eran las que le daban empleo a 67,000 familias. La riqueza de esas 16 familias es la que queremos repartir entre esas otras 67,000. Porque esa gente no es que se va a morir de hambre, es que va a tener un poco menos. Lo que pasa es que es tan grosera las diferencias sociales en este país, donde un montón de gente sencillamente no tiene que preocuparse nunca por trabajar, y la gran mayoría tenemos que estar todo el día pensando en que tengo que ir a trabajar, que tengo que estar metido en la presa, en que no me va a dar tiempo de poder ver a mi familia, en que voy a llegar cansado y cansada y que voy a tener que buscar además otro trabajo porque no me va a alcanzar. Esa es a la gente que queremos darle esa riqueza. No le estamos diciendo de quitarle nada a nadie que se lo ha ganado y que le ha costado. Pero hay que aceptar algo con este sistema económico, y lo podemos discutir 1000 veces. Aquí no se premia el esfuerzo, se premia tener suerte donde usted nace. Don David, ¿qué entiende por falsa polarización en la política costarricense y cómo piensa abordarla en su campaña? Qué buena pregunta. Vean, la falsa polarización para nosotros es la siguiente. Ahorita el gobierno tiene una política en la que yo voy a decir algo que tal vez suene extraño, la que estoy de acuerdo. El gobierno ha dicho, este sistema es de unos cuantos, este sistema han gobernado unos cuantos, y tiene absolutamente toda la razón. En eso nosotros y nosotras estamos totalmente de acuerdo. No ha habido garantía en otros momentos electorales de que realmente haya elecciones justas. Lo que pasa es que el gobierno quiere algo similar, solo que dirigido por ellos y ellas. Tal vez el debate para nosotros más claro fue con el arroz. Claramente tenemos a partidos que son financiados por grandes productores de arroz, y tenemos a partidos como el del gobierno financiado por, ¿verdad?, que eso ya está más que demostrado, por importadores de arroz. Ahí entran en pelea, pero no es una pelea en la que estamos los trabajadores y las trabajadoras. Son los millonarios, ultramillonarios, viendo a ver quién se deja la tajada más grande del pastel. Por eso creemos que es una falsa polarización, porque gane cualquiera de esos partidos que salieron primeros en las encuestas,
aunque nosotros y nosotras sigamos en esta, vamos a seguir hablando exactamente lo mismo, que hay unos cuantos que son los que gobiernan y que si mañana gobierna Laura o gobierna Liberación, las personas trabajadoras seguirán enfrentando jornadas laborales extenuantes, seguirán enfrentando que el salario no les alcanza y seguirán enfrentando que no tienen tiempo para poder tener una vida digna. Por eso decimos que es una falsa polarización. Don David, ya el tiempo nos ganó, pero quiero regalarle 30 segundos, como lo he hecho con todos los candidatos, para que se dirija a los costarricenses. Muchísimas gracias. En estas elecciones yo le pido que por favor piense bien a qué clase social representan los partidos políticos. No existe un partido político que represente solo a toda Costa Rica. Nosotros y nosotras somos el único partido que le dice a los trabajadores y a las trabajadoras honestamente que las discusiones que se tienen que dar es cómo vive hoy la clase trabajadora, que tengamos salarios dignos, que tengamos jornadas laborales en las que podamos ver a nuestra familia, a nuestra gente querida, en las que los accidentes de trabajo verdaderamente sean castigados y en las que las vidas de las personas valgan mucho más que las ganancias de los empresarios y las empresarias. Muchísimas gracias a don David Hernández del Partido de la Clase Trabajadora por habernos acompañado esta tarde en Análisis 13 Electoral. Invitarlos para que se queden con nosotros porque después de esta pausa venimos con más de 13 Noticias.